Vamos con el siguiente tema, le pedimos ahí al productor, y que bueno, tiene que ver con esta parte del nepotismo, ¿no? No. O cómo le podemos hablar de esa gran herencia política que le vamos dejando a nuestros hijos. Hay dos vertientes, dos formas de verlo. No quisiera adjetivar, ¿no?, la función en este caso de Andy, en el sentido de lo que él pretende como político personal. Acabamos de ver ahorita la familia Yunes, ¿no? Que bueno, está el papá y están los hijos que participan en política. Yo creo que la parte de decir, bueno, mi hijo también quiere participar en política, ese no es el problema. El problema es de dónde surgen los apoyos para que haga la política, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y ahora que López Obrador dejó de ser presidente, que no se nos olvide que se acusó precisamente a Andy el de colocarle a diferentes personajes cerca al papá para que fueran funcionarios públicos. Yo te voy a comentar que a mí nadie me lo contó, porque eso yo lo viví, porque además yo conocía a la persona, una persona que conocía en el Seguro Social, ya era jubilado esta persona, y que traía toda una agenda medioambiental, y tuvo reuniones con Andy, y Andy le dijo que iba para adelante el proyecto, y lo acercó con quien lo tenía que acercar. Entonces, eso no es algo que fuera mentira, yo lo vi, yo lo palpé, y bueno, las acusaciones acerca de los personajes corruptos que acercó Andy, ahí están, nunca los han desmentido, nunca han quedado ya demostrado que no fuese así. Se va el papá, se queda Andy como el secretario del partido que fundó su padre, y obviamente trata de obtener el poder. Y ahora en el discurso de cierre, el pasado día, fue ayer, ahí en el Zócalo, en donde dice precisamente que pues ellos son de allá de Tabasco, pero se sienten chilangos, ¿no? Y la lectura es si para el 2030 él está configurando la idea de ir por la jefatura de gobierno y hacer algo muy similar a su papá. Un discurso que la verdad me encendió tanto a las huestes que yo hasta me motivé y dije, no, sí, es el próximo jefe de gobierno, yo quiero estar con Andy, ¿no? No, pues hay un abismo de diferencia. De entrada, un discurso leído, poco sentido, palabras poco emotivas, muy malito orador, un orador muy malito, ¿no? Y bueno, se empezarán las comparaciones. ¿Tú cómo ves esta participación de Andy? Y si en realidad el discurso de ayer prevé que vaya ahí en ese momento a ir por esta candidatura para el gobierno de la Ciudad de México en el 2030. Bueno, Mao, yo creo que hay cosas que no se heredan. Y el conocimiento de la política o del carisma o no se hereda, Mao. Es algo que en cuanto te ponen enfrente, te caes, ¿no? Te caes completamente porque no hay forma de que seas lo mismo, de que esperen que seas lo mismo que fue tu padre. Pero, sin embargo, tampoco lo veo como los pininos de este muchacho, lo veo como, y yo diría que por lo menos el hijo de Colosio tiene un poquito más de tablas, pero pues tienen derecho a participar. Nadie dice que no, ¿no? Nadie dice que no tengan derecho a hacerlo. Nadie dice que pues no sé, que su papá lo esté imponiendo, porque pues el papá ya no está, Mauricio. Pero lo que sí yo creo que hay que avisarle a Andy es que está lejos de medir igual que el papá. Está lejos de tener el carisma del papá, está lejos de que la gente lo acepte. En efecto, tú ves a la gente cuando él habla y cuando espera que un aplauso, nadie aplaude, ¿no? O sea, todo el mundo se queda callado. Su discurso muy a modo, muy queriendo encajar en la Ciudad de México, una Ciudad de México que estuvieron a punto de perder,
una Ciudad de México dividida, porque no la tienen todas. Y yo veo muy difícil que Andy López Beltrán pueda ser esa figura de unión, esa figura cemento que pudiera volver a unir a la Ciudad de México. Incluso creo, Mau, que con este discurso deja mal a Clara, ¿no? Como diciendo, a ver cuándo ya te vas, no, a ver cuándo ya se termina tu periodo, porque sigo yo. Como que deja mal a Clara y al grupito que tiene de gobierno, siendo que ahorita es el momento de apoyar, de estar, de entender, ¿no? Lo que está pasando ahí. Entonces, pues sí, pero no lo veo como nepotismo, Mao, ya el papá no está. Y creo que tiene derecho Andy López Beltrán de acceder. Vamos a ver si está del tamaño, porque lo pones junto a Luis Donaldo Chico y dice, no, bueno, pues hay una distancia enorme. La capacidad intelectual de este muchacho, la simpatía, la empatía que ha tenido con mucha gente, y todo hasta te olvidas que es naranja, ¿no? Te cae bien. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, el asunto es que ciertamente no está el papá ya físicamente, pero dejó sembrado a dos juniors de la política, ¿no? A María Luisa Alcalde y a su hijo. Es decir, no pasaron por un proceso electivo dentro de Morena, Carlita. Fue el designio del dedo flamígero, ¿no? Que los puso, fue un dedazo. Y obviamente que eso hay que señalarlo. Coincido que la palabra a lo mejor no corresponde al nepotismo, pero sí la forma como llegan estos dos juniors de la política, que además han adquirido la jerga del papá, ¿no? Con los mismos, son los mismos adjetivos, las mismas palabras, hay toda una jerga política dentro de la 4T, pensando que con eso se recuerda al gran líder y entonces en automático debe de fluir el convencimiento de las personas, ¿no? Y él lo menciona, ¿no? Entonces, que es la parte en donde cuando tú te quieres valer por ti mismo, pues a veces hasta haces rupturas, ¿no? Precisamente pues para que no haya ese tipo de comparaciones. Pero bueno, él tendrá su estrategia. Coincido contigo de que, bueno, venir a la Ciudad de México, a ver, él es un dirigente nacional junto con Luis Alcalde. Y a lo que venían era promover la afiliación de 3 millones de simpatizantes para Morena, que es la meta que le pusieron aquí a la Ciudad de México. ¿Qué necesidad había de hablar del discurso, en el discurso, de que él era tabasqueño, pero que se sienten chilangos? En lo absoluto, dándole su lugar, su crédito, respetando a Clara Brugada. No, claro. El asunto es, además como dirigente nacional, lo que tienes que hacer es acuerpar a tu gobierno de la Ciudad de México. No venir a decirle que no se te olvide. Que sigo yo, pero además quien te puso fue Papito, ¿eh? Entonces que no se te olvide, porque aquí hubiera ganado García Harfuch, ¿no? Que no se te olvide. Entonces, esa exhibida era innecesaria, esa es la realidad. Y bueno, pues obviamente que quedó ahí en el ambiente para la discusión. Si quiere ese camino, digo, está lo suficientemente joven como para poder decir, sigo el camino de mi padre, voy primero por la jefatura, me preparo y pues luego voy por la presidencia. Obviamente, primero, quién sabe si el padre, nadie tenemos la vida comprada, ¿no? Y por cuestión de edad, quién sabe hasta dónde esté presente él, como para seguirlo soportando políticamente, o si ya en su momento ya no estuviese, pues el debilitamiento de toda esa familia va a ser brutal. O lo contrario, Mau, lo vuelves el ícono moral, el fantasma que tiene que seguir ahí, y lo hace a través del hijo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues viva, ¿no? Algo así, porque acuérdate que ellos son medio dogmáticos, ¿no? Me salió apenas la foto en donde están todos agachados cuando pasa López Obrador y demás. ¿Quién sabe? Yo creo que lo mejor es que siga el papá, siga por allá, a lo mejor, digo, como dices, nadie la tiene comprada, pero a lo mejor con Alzheimer, viviendo las cosas propias de la edad. Pero mejor que siga ahí y que Andy López Beltrán siga enseñando lo que es, ¿no? Sí, pues veremos a ver en qué sucede. Digo, esta dirigencia ya se aventó una gira, tienen ahí ya las metas asignadas a cada estado. Aquí es 3 millones, somos 9 millones de habitantes. Me parece altísima la cifra que se pusieron, pero bueno, pues finalmente ellos sabrán el por qué y el para qué. Así y fíjate, que, que escuché un comentario en una entrevista a la gente en donde la gente no cree, no está convencida de esta parte de creer que ellos son lo que sigue Morena. ¿Y a qué voy, Mao? A que precisamente acuérdate que el éxito que tuvo López Obrador fue en primera instancia con los adultos mayores. Y este cambio generacional entre lo que era antes o lo que era López Obrador con los adultos mayores, a estos dos muchachos, hasta cierto punto nuevos, hasta cierto punto sin haberse visto realmente con anticipación, porque no hay experiencia, no le agrada mucho a los adultos mayores, ¿eh? No creas que es lo de ellos es López Obrador, la tarjeta de López Obrador, los programas de López Obrador, y no entienden tampoco ni se apoyan muy bien en este cambio generacional. Vamos a ver ahí qué sucede. Recordemos que Luisita Alcalde, pues, estuvo en Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahí como diputada y luego ya fue secretaria de Trabajo y secretaria de Gobernación, pero ciertamente la gente no la identifica y bueno, incluso la verdad es que me da hueva escucharla cuando empiezan con ese sonsonete tratando de imitar a López Obrador con toda esta verborrea, híjole. Se ven muy, muy mal imitándolo, la verdad. Alguien les tendría que decir, cualquier analista de marketing político, oye, tu estilo, ¿no? Puedes tener la filosofía, los principios, pero genera tu propio estilo, no puedes estar en esa parte, ¿no? Y bueno, en el caso de ella, pues ya metida en una discusión muy, muy fuerte, muy álgida, ahí en el tema ahí con el director del IMSS, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos hasta que se pueda confirmar. Entonces, pues ahí está, vamos a ver si Andy realmente se va por la Ciudad de México. Si te parece, hacemos una pequeña pausa para tratar los otros dos temas, pero le damos lectura a los comentarios, Carlita. Claro, Mao, por supuesto. Carla M. Vázquez dice, si este es el ejemplo que se da desde el Senado, no es sorpresa que la polarización se refleje en todo el país. Así es. Alexer 123, ¿qué tan grave es la situación política en el país cuando las amenazas físicas llegan al Senado? Pues sí. Muy grave. Muy grave. Alexer sigue diciendo, el episodio entre Adán Augusto, los Yunes y el PAN es más digno de una cantina que de una Cámara Legislativa. Sí. De una primaria de gobierno de, ay, nos vemos a la salida, sí, güey, y entrarle a los golpes, ¿no? Carla M. Vázquez dice, la posterior foto acompañada del mensaje que subió Noroña diciendo, no estás solo, parece más un respaldo a la confrontación que una resolución. Ciertamente. Alexer continúa diciendo, Andrés López Beltrán, futuro gobernante de la CDMX, parece que Morena está construyendo su propio legado dinástico al estilo
de lo que tanto criticaban, ¿cierto? Tal cual. Carla M. Vázquez dice, López Obrador decía que no había dedazos ni nepotismo, pero parece que la historia familiar está destinada a repetirse. ¿Esto no es una contradicción? Sí la es, sí lo es. Pero es que así son. Así son, dicen una cosa y dicen la otra igual. La CDMX siempre ha sido un trampolín político más grande del país. Sí, sí, sí. Carla M. Vázquez dice, la política mexicana cada vez se parece más a un linaje monárquico, aristocrático, diría yo, ¿no? Porque Sí. no solamente son los López Obrador y los López Beltrán, es toda la corte, ¿no? De los milagros que tiene la 4T. Sí, fíjate que esto que comenta ahí Carla, es algo que no hay que quitar el dedo del renglón, son los mismos, son las mismas familias, a pesar de que dicen que ellos iban a ser diferente, pues lo tenemos que reiterar en cada programa, son los Batres, son los López Obrador, son los Alcalde, y así, la lista es larguísima, ¿no? Que se enquistan en los partidos políticos, de ahí saltan a los gobiernos y de ahí se perpetúan. Yo creo que hay muchos jóvenes que le dan las 10 y las malas a Andy, pero sin problema, ¿eh? Sin problema. Por ejemplo, aunque ahora ya es de Movimiento Ciudadano, Gibran Ramírez es un joven que le da las 10 y las malas. Claro. Pero sin problema, si hubiera sido él el secretario como intentó ser de Morena, tenía mucho mejor impacto en toda la gente que está con el movimiento, ¿no? Más que Andy. Pero también, Mau, esta parte de Gibran y de muchos otros, en donde son unipersonajes, quiero decir que sí, no hay una cantidad de gente que las respalde, que nacen de donde ellos mismos nacen y pretenden ocupar cargos gracias a su forma de ser o a su conocimiento, pero la política se hace con votos, ¿no? Y esta parte de Gibran, yo creo que le faltó ese respaldo detrás de él, que dijeran, este muchacho hay que voltearlo a ver. Yo también considero eso, ¿eh? Ahora, con honestidad, cuando estaba en Morena, decía cada cosa que, híjole. Se ponen en el papel, ¿no? Que es lo que él mismo debe de tener una autocrítica, y creo que sí la hizo en algún momento, y en esa autocrítica sí ha sido de los que ha reconocido todas las partes, ¿no? O sea, pero sí, ciertamente decía cada cosa que nada tenía que ver, y después de hecho, a mí me tiene bloqueado de Twitter, porque yo le decía a él eso, ¿no? O sea, es que además como él trabajó en el CIES, que es un órgano auspiciado por el Seguro Social, y cuando empezaron con los problemas de comprobación, pues yo regularmente le decía a él, ¿no? Que bueno, el hecho de que ahora fuera funcionario lo convertía en una persona pues, que tenía que estar en el escrutinio público, y que lo que estaba haciendo en el CIES no correspondía a lo que la transparencia y la rendición de cuentas debería observar un funcionario público. De entrada, con los tiempos, cuando tú te alquilas en una empresa como burócrata, pues lo primero que tienes que cuidar es tu horario laboral, y todo lo que quede de espacio personal, pues practicas política, y él no era así. Y luego empezaron los problemas de sus salidas al extranjero, pues con un tardío reembolso o comprobación de gastos, cuando está perfectamente normado cómo lo tienes que hacer. Entonces, lo estuve en esas dos vertientes, de alguna manera, entre comillas, evidenciando u hostigando en Twitter hasta que me bloqueó. Pero precisamente porque son estos personajes que creen, ¿no?, tener la verdad absoluta, que se dicen democráticos, pero que a la hora de que ya los enfrentas con argumentos, la más fácil es irse
en esta ruta, ¿no? De pues no escucho, te bloqueo y me quito, entre comillas, el problema. Pero en el caso de esta comparación de López Beltrán y él, pues sí creo que le gana tranquilamente Gibran en carisma, en poder, conocimiento de la política. Todo, ¿no? Entonces, oye, pero ya me diste una idea. Mira, si el alcalde se fue a practicar a Movimiento Ciudadano, si Ovalle, Ignacio Valle, se fue a practicar a Movimiento Ciudadano, Monreal. Si Monreal se fue, y la Susana Monreal, los dos hermanitos. Y su hermano, el que está de gobernador de Zacatecas, David. También, se fueron a practicar a Movimiento Ciudadano. A lo mejor Andy podría hacer un buen, no sé, curso, diplomado, o hasta doctorado, si quiere, durante estos 6 años en Movimiento Ciudadano, y así ni lo vemos ni lo oímos, ¿no? Sí, o sea, simplemente hasta que llegue a robar, hasta que llegue a hacer las estafas que quieren hacer, o hasta que quieran ser de estos políticos de caricatura, ¿no? Sí, tal cual. Es una buena idea, Carlita. Es una buena idea, Mau. Y bueno, y ahora que esperemos ya deje finalmente el partido Dante Delgado, ojalá y ya, en fin, ahí está, ¿no? Son las fuerzas, eran las fuerzas básicas. Pero yo te voy a decir, yo espero, yo lo quiero mucho. Yo espero que esté bien de salud, que es lo más importante, porque dicen que se va porque está mal de salud. Él tenía algo como lo que yo tengo en la garganta, y al parecer, lo que yo me he enterado, Mau, es que está bien. Pero sí, esta nueva generación que él ha puesto pide que se retire, y eso también se me hace como triste, ¿no? Pues sí, pero finalmente en algún momento se tiene que ir la gente, ¿no? Nos tenemos que ir de los espacios profesionales, y creo que él se tardó y le hizo mucho daño a Movimiento Ciudadano, pero bueno, no sé si le van a hacer más o no daño a estos jóvenes, que además son los mismos, es otra élite de ahí del Movimiento Ciudadano que un día platicaremos. ¿Quiénes quedaron en la comisión operativa de Movimiento Ciudadano? Y vamos a ver que son los mismos, que uno está de diputado y también tiene en la comisión operativa puesto, o sea, realmente... No son los líderes que mueven a la gente, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Exactamente, haremos ese análisis.